Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estoy conversando con el ministro de Justicia de la Nación, Justicia y Derechos Humanos, que es Germán Garabano. Una persona para mí muy interesante a la hora de escuchar hablar, con consensos o con disensos. Me parece que tiene una larga trayectoria en materia de la cuestión de justicia y estoy convencido que está a cargo de la cartera probablemente que genera más transformación en una república, en una democracia. Cuando no hay sanción, cuando hay impunidad, cualquier sistema republicano se pervierte. Y me parece que es interesante hablar. Hay que hablar de... Y uno puede decir, está lejos de mí el trabajo de Garabano. Y estoy convencido que no. Porque no solo son, y no es poco importante, los jueces de Comodoro Pi, lo que pasa con el tema de la corrupción, sino también el sistema de funcionamiento para saldar los problemas entre dos partes que no se ponen de acuerdo y que llegan a la justicia para pedir una resolución. Así que enseguida estamos hablando con el ministro Germán Garabano en un día... Otra vez con muchísima atención en la cuestión económica. Hoy aparentemente lo que es el termómetro de la economía de a pie, que es el dólar, fue más interesante, aunque digo más interesante en el sentido que menos crítico que los días anteriores, que el viernes y que el día de ayer lunes. Si bien hubo una colocación del EVAC con una tasa a futuro de más del 70%. La impresión que sigue habiendo, y lo sostuvimos desde el día cero, es que hay una cuestión más política que económica a la hora de hablar de lo que está pasando en esto que todos en el gobierno han decidido, el elenco de gobierno que habla sobre la cuestión económica ha decidido designar como una turbulencia. Hoy de hecho nosotros conversamos, y fue la única entrevista que concedió el jefe de gabinete en Radio La Red, conversamos con Marcos Peña e hizo varias definiciones. Insistió que no es el peor momento, que el peor momento fue el 10 de diciembre del 2015, rechazó de plano que se fuera a dolarizar la economía, como hoy aparece en algunos de los periódicos. Dijo que era un disparate que hubiese habido una renuncia de Nicolás Dujovne o que hubiese un nuevo cambio de gabinete. Y particularmente habló sobre el tema de agravar los impuestos para los que se vayan al exterior o de algún tipo de, bueno, de tratar de generar un desdoblamiento cambiario. Y sobre este tema hablaba así de esta manera. Desdoblar el tipo de cambio es un disparate. La posibilidad de discutir el tema de los impuestos a los pasajes al exterior es algo que está sobre la mesa, que algunos sectores lo vienen planteando por el tema del déficit de cuenta corriente que tenemos, y es una de las cosas que se analizará, pero se analizará en un contexto de una discusión más amplia, que es cómo llegar al equilibrio fiscal y a un presupuesto que respete el acuerdo que firmamos del 1,3 de déficit para el año que viene. Esto fue a las 8:30 de la mañana en Radio La Red. A las 2 horas, el ministro de Economía dijo no está en estudio un aumento de los viajes al exterior o de la utilización de tarjetas de crédito en el exterior. A las 3 horas de esto, el propio Marcos Peña dijo se malinterpretó la situación. Me parece que es inadmisible en esta situación de turbulencia, como le gusta decir al ministro, estas idas y venidas, pues demuestran dos cosas. O que no hay claridad con lo que se está haciendo, o que lo que a muchos integrantes del gobierno les molesta es la aparición de una interna que existe entre el jefe de gabinete y el ministro de Economía. Sobre todo porque digo, la situación no es lo suficientemente tranquila como para decir, bueno, se pueden permitir este tipo, que no son disensos, sino que son flagrantes contradicciones. El jefe de gabinete dijo hoy, hay confianza en Mauricio Macri porque el fondo nos prestó estos 55.000 millones, porque los países, expresamente los líderes de los países desarrollados nos están apoyando. Hay algo que, bueno, hoy uno podría decir bajó el dólar a menos de 29, está por 28, depende de la cotización, pero 28.50. Hay que decir que desde el principio de año hasta los 28.50 es el 50% del aumento del dólar. Ojalá que esto sea nada más que una desinteligencia y no una contradicción, porque, insisto, creo que el problema central es la cuestión política. Un dato más, que es no analizable desde la lógica política, que fueron las declaraciones de Elisa Carrió anoche, cuando se la consultó sobre el tema de la legalización del aborto, tema que después conversaremos seguramente con el ministro Garabano, pero sobre esta cuestión que tiene que ver la crisis económica. La propia Carrió, que hace 15 días dijo que el dólar iba a estar a 23, que ella no le mentía al electorado. 23, están 28. Y dijo que una de las soluciones a las que debía apelar la clase media era dejar propinas y a favorecer las changas. Yo no quiero que esto parezca como una cuestión personal respecto de Elisa Carrió, porque tengo un respeto intelectual desde hace muchísimo tiempo. Pero sí me parece que si ella se
constituye, y lo ha dicho ella expresamente, como la garantía moral de Cambiemos, como el control prácticamente, como una suerte de filtro moral del gobierno, yo no debería agregar nada más que recordar las palabras de la diputada nacional Elisa Carrió, que dijo que la clase media debía recordar las propinas cuando toma un servicio y favorecer las changas para paliar la turbulencia, como le gusta decir al gobierno. Punto y aparte, lo recibo al ministro Garabano. Hola, Germán. Gracias por venir. Por favor. Gracias. ¿Todo bien? Muy bien, mucho trabajo. Me imagino. Bueno, gracias por venir. Sí, sos ministro, arrancamos. Sos ministro de Justicia, no te toca en esta tan directamente, pero como integrante del gabinete, ¿cómo estás viviendo la turbulencia, crisis, etcétera, etcétera? A ver, con cierta intranquilidad, creo, como todos los argentinos, sabiendo que veníamos de una situación realmente muy, muy complicada, que hay una nota de Jorge Fernández Díaz que publicó en su sitio que es muy interesante, ¿no? Del dónde veníamos y a dónde queremos ir. Y en ese proceso, cuando realmente los mercados internacionales y cuando se generan inconvenientes, lamentablemente pasan estas cosas. Uno desearía que no pasaran. En el camino hay mucha gente que sufre, que tiene dificultades, pero la verdad es que el gobierno sigue siendo optimista en términos de que esto tiene que ver con una transformación más profunda que se está impulsando, tanto en el área económica, pero también en todo lo que tiene que ver con las cuestiones institucionales. Los países desarrollados hoy son países desarrollados porque han fortalecido sus instituciones. Vos recién mencionabas el tema de la justicia, la resolución de conflictos. Eso impacta en las decisiones de inversión, eso impacta en las propias decisiones que tomamos todos nosotros. Y me parece que el camino a Argentina, más allá de estos problemas económicos, es trabajar en esta construcción de institucionalidad, y en eso la verdad creo que el gobierno ha dado pasos muy importantes en estos 2 años, con lo cual yo la verdad es que soy optimista hacia el futuro. ¿Te achicaron el presupuesto con estos últimos recortes? Nosotros somos uno de los ministerios más chicos que hay en términos de presupuesto. Casi el 75-80% de nuestro presupuesto tiene que ver con el Servicio Penitenciario Federal y las cárceles, con lo cual no hay mucho margen. Y además, bueno, hemos sido siempre muy austeros en nuestra área, con lo cual la verdad es que estamos pudiendo desarrollar las políticas, que el Ministerio tiene políticas muy activas en temas que a veces pasan de largo, pero el tema de trata de personas, el tema de violencia de género, todo lo que tiene que ver con la readaptación social de las personas privadas de libertad, todos una serie de centros, son 89 centros de acceso a justicia, más 7 centros móviles en la precordillera que atienden a la población más vulnerable para hacerle conocer sus derechos y ejercer sus derechos. Y la verdad que todos esos programas están en pleno desarrollo, con apoyo de Naciones Unidas. La verdad que estamos trabajando muy bien a través de este programa Justicia 2020, del cual hemos hablado muchas veces, y que es un abordaje integral de la cuestión no solo de justicia, sino del Estado de Derecho, y nosotros estamos muy satisfechos con el trabajo que venimos realizando. No sé si es justo el cálculo, pero hablabas del servicio penitenciario. Muchas veces se dice al Estado argentino un preso le cuesta muchísimo. ¿Cuánto cuesta el sostener recluido a una persona? Hay 2 cuentas que se pueden hacer, que son las que se usan internacionalmente. Una es cuánto les cuesta todo el Servicio Penitenciario Federal, y eso es realmente una cifra muy alta, son más de 100.000 pesos por mes, por agente, por persona privada de libertad. Hay otra cuenta que tiene que ver con los gastos de mantenimiento, porque en la otra está todo lo que es el personal del servicio penitenciario, la infraestructura en cárceles y muchas otras cosas. Y en ese caso es un poco menor, pero sigue siendo cifras elevadas. Pero para que me quede claro, ¿son 100.000 pesos por mes por preso? Más, sí. Más de 100.000 pesos por mes por preso si uno toma todo el paquete del Servicio Penitenciario Federal, sí, que incluye la construcción de cárceles, que incluye, sí, sería mucho más barato darle la plata a la persona que está privada de libertad. Sí, alojarlo en otro lugar. Sí, ¿Y cuántos presos hay en el sistema? En el sistema federal son aproximadamente 13.000. Esto todos los días hay 500 más, 500 menos. Ese es más o menos el movimiento. En Argentina hoy hay más de 80.000 detenidos, la mayor parte de ellos en la provincia de Buenos Aires, que son aproximadamente 40.000. Nuestro sistema federal en el servicio penitenciario estamos en equilibrio en términos de plazas y ocupación. Lamentablemente muchas otras jurisdicciones tienen situaciones muy críticas. Nosotros venimos ayudando a la provincia de Buenos Aires y a otras jurisdicciones, alojando detenidos de esas jurisdicciones,
y además hemos generado un programa muy interesante que fue reconocido por la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son las tobilleras, los dispositivos electrónicos de arresto domiciliario o de monitoreo las 24 horas. Cuando nosotros llegamos al ministerio había solo 26 empresarios y personas acomodadas que tenían esos dispositivos. Hoy lo hemos extendido a todo el país y hay más de 2.800 personas, como si fueran dos muy grandes cárceles con personas que tienen estos dispositivos. Y es un programa que no solo es el dispositivo, sino que se trabaja con trabajadores sociales, con psicólogos, con lo cual las personas que están en ese programa tienen muy bajo nivel de reiterancia delictiva, no vuelven a cometer delitos. Repaso algunas cifras y corregime si me equivoco. 13.000, que está bueno aclararlo porque nosotros lo damos por descontado, pero por ahí el común no tiene por qué saberlo. Hay un sistema federal que son delitos propios de la jurisdicción nacional y después delitos de las provincias. Digo, si yo robo en la provincia de Buenos Aires, voy al sistema penitenciario de la provincia. Provincial. Si trafico droga, voy al sistema federal. Hay 13.000 en el sistema federal. Sí, sí. 40.000 presos en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Y unos 100.000 a nivel nacional. 80 y tantos mil. Tiene lógica, o sea, la mitad de la población está en la provincia, la mitad de los presos... Sí. ¿Cuánto hace que sos abogado? No, abogado ya hace muchos años, me recibí a los 24, tengo 48, así que 24 25. años. ¿Van presos los pobres en Argentina? A ver, hay de todo. Hay de todo. En realidad, lamentablemente sí, el sistema tiene lo que Zaffaroni llama una selectividad en términos de la comisión de ilícitos, pero la verdad que en temas de tráfico de drogas hay personas con bastante posibilidad económica. Nosotros en el sistema federal tenemos hoy muchas personas poderosas vinculadas a hechos de corrupción y otro tipo de organizaciones de trata de personas y de lavado de dinero y demás, con lo cual eso es relativo. Y en realidad las personas que van detenidas son generalmente las que han hecho, lamentablemente, ¿no?, que el Estado ha fracasado y son personas que eligen el delito como un modo de vida. Es decir, una persona que comete su primer delito no queda detenida, recupera la libertad rápidamente. Una persona que comete un segundo delito probablemente tampoco, sino que lamentablemente son personas que ya han sido condenadas, que tienen muchos hechos delictivos. Es decir, nuestro sistema, y yo lo he señalado y creo que lo he hablado con vos, es uno de los países en donde los niveles de impunidad para todos los delitos son de los más altos del mundo y de la región. Es impactante esa frase que estás diciendo. Sí. En la Argentina el nivel de impunidad para todos los delitos es de los más altos en todo el mundo. Sí, lo verificó esta página, chequeado.com, es superior al 99% el nivel de impunidad. O sea, de cada 100... delitos que se cometen, menos de una persona está cumpliendo prisión efectiva. Estamos fritos. A ver, las cifras en los otros países tampoco no es que está ni el 100, ni el 70, ni el 80, pero sí deberíamos estar más cerca del 20 o 30%. Y además ahí hay un problema que tiene que ver con la confianza en las instituciones y por eso es importante la reconstrucción de las instituciones y de la confianza. Generalmente los estudios de victimización lo que muestran en Argentina es que solo se denuncia 1 de 4 hechos que se cometen. El resto de los hechos no se denuncian. Entonces ahí hay una desconfianza en la policía, una desconfianza en el sistema de justicia. De hecho, en la provincia de Buenos Aires a veces aparecen, ahora hay unas mediciones que presentó Julio Contegrán, el procurador de la provincia, muestra algún incremento, y yo creo que mucho tiene que ver con recuperar la confianza en las instituciones y con algunas herramientas que mejoran lo que es la denuncia. Por ejemplo, cuando yo era fiscal general, nosotros instalamos oficinas en distintos lugares, especialmente en la población más vulnerable, que se llaman unidades de orientación y denuncia, más una denuncia a través de Internet, y mucha gente empezó a denunciar hechos. No es que había más delitos, sino que la gente se animaba a denunciar, y lo que le importaba a la gente es cómo se la atendía. Probablemente muchos de esos delitos no iban a descubrirse, pues son lo que llaman NN, no se conoce el autor, pero la respuesta que se le daba hacía que la gente recupere la confianza en el sistema de justicia, genere más denuncias, y además eso es importante, ahora lo está haciendo también Córdoba, lo estamos ayudando desde el Ministerio de Justicia de la Nación, porque todas esas denuncias van a una base de datos, que hoy, por ejemplo, Córdoba tiene una, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires teníamos otra, y ya esos delitos no se investigan individualmente, le robaron el celular a Luis Novarecio, sino que se investigan por modalidad delictiva. Pero yo soy con la aritmética, 2 más 2 me da con decimales, así que me corregí si me equivoco con los números.
Si tenemos 100.000 presos, 80.000, perdón, 80.000 presos, y solo 1 de cada 100 delincuentes... De delitos, no personas, porque las personas cometen más de un delito. De 100 hechos delictivos, claro, solo hay una persona cumpliendo prisión. Pero pongamos, no sé, ¿qué tendría que haber? ¿5 veces más de presos? No. Mucho tiene que ver con una misma persona. Una misma persona. En realidad, el tema ahí es importante, y por eso es importante esto de la modalidad delictiva, porque uno, investigando una modalidad delictiva, es una cosa que a lo mejor parece una obviedad, pero hoy prácticamente, salvo algunas situaciones muy menores o personas que recién inician el delito, hoy el delito no tiene cuentapropistas. Claro. Es decir, o son miembros de una organización o estás dentro de una cadena de delitos. Delincuencial, claro. Claramente. Entonces vos robás el celular, tenés a quien le vendés ese celular y esa persona transforma ese celular para revenderlo. El reducidor. O formás una organización que se dedica a robar celulares o partes de autos. Es decir, hoy ya el delito como una decisión muy autónoma y yo voy y lo cometo, no sucede. Muy poco. Entonces, por eso es importante investigarlos, y es tan importante, y esto es un trabajo que está haciendo muy bien Patricia Bullrich y la Fuerza de Seguridad, empezar a trabajar, y por eso han logrado reducir homicidios en varias jurisdicciones y demás, empezar a trabajar sobre las organizaciones, sobre las cadenas de delitos y no individualmente cada hecho delictivo. Lo trajiste a la mesa y tengo que preguntártelo, ¿qué es Zaffaroni para el derecho penal? Yo soy muy crítico, la verdad es que es una persona muy reconocida nacional y regionalmente como un autor del derecho penal. Mi sensación es que tiene una distancia con la realidad y tiene una mirada del derecho penal que no le sirve a la sociedad, que no sirve para vivir en comunidad. Él es muy crítico, él tiene esta cuestión de la selectividad y por ende él hace para mí una selectividad de qué cosas a él le parecen que hay que juzgar y qué cosas no, que son distintas a las que eligió la sociedad. Claro. Lo cual, lo que él debiera hacer es o modificar las leyes, o como en algún momento él fue candidato, fue convencional constituyente y fue candidato por algún partido progresista, postularse y tratar de cambiar las leyes y decir el que viola en determinadas circunstancias no es delito, o el que roba de tal manera porque no tiene plata no es delito, y es una decisión. Lo que no puede es una persona desde su rol de juez cambiar las leyes a su antojo. ¿Le hizo daño el zaffaronismo al derecho penal argentino? Sí, le sigue haciendo daño, porque hoy es una corriente muy extendida en muchas de las universidades, es decir, él realmente ha hecho escuela, y una cosa que se da en Argentina y no se da en otros países es que por nuestro sistema de selección de jueces todavía hoy se sigue privilegiando mucho los antecedentes académicos, en vez de valorar los antecedentes de trabajo u otro tipo de antecedentes, lo cual genera una cosa bastante mala para el sistema, que es que los candidatos a jueces se la pasan buscando papelitos, es decir, buscando títulos y cursos que le den puntaje para llegar y tener más puntos para ser juez. Y todo eso es casi una empresa, casi una multinacional, en donde Zaffaroni y otros autores tienen, al menos en materia penal es él, en otras materias son otros autores, tienen como un público casi cautivo, ¿no? Entonces ahí se genera realmente uno de los problemas que a veces tiene la justicia, que termina fallando en contra de lo que la gente cree y de lo que dicen las leyes, ¿no? Se hacen interpretaciones realmente muy rebuscadas. Una cosa muy simple, el Código Penal establece desde hace muchísimos años la pena en suspenso. Y el Código Penal dice, excepcionalmente y fundadamente se podrá aplicar una pena en suspenso en aquellos delitos cuando son penas menores de 3 años y más. El sistema judicial logró transformar eso en un derecho, y lo que hay que fundar es cuando no se aplica la pena en suspenso. Claro, porque es claro el código, es podrá y fundadamente. Y fundadamente. No al revés. No al o sea, revés. no siempre y fundamentalmente porque me descansa Y adentro. así tenemos un montón de ejemplos. ¿Eso es Zaffaroni? Eso es Zaffaroni. Sí. Y así tenemos un montón de ejemplos donde el propio sistema va cambiando las leyes y lo que en definitiva deciden los legisladores. Y en esto es importante que cada vez más respetemos la labor del otro poder. Argentina tiene, como todos los países, a veces un poder judicial débil, pero me parece que en esto es bueno tener equilibrios, porque muchas veces ese desequilibrio, ese poder judicial débil,
a veces tiene jueces que modifican las leyes que decide el Congreso. Y ahí ya no es tan débil ese poder judicial, porque no es su función modificar una ley del Congreso. Pero, por ejemplo, y a nosotros nos toca mucho contarlo periodísticamente, una persona es apresada porque violó una criatura, y vas para atrás y tenía una condena con libertades anticipadas. Eso es porque la ley, los jueces dicen, no podemos hacer otra cosa porque la ley nos obliga o porque es un juez que se ampara en este tipo de criterios. No, en realidad los jueces tienen amplias facultades en esos casos para vedar la salida de las personas. Siempre en las libertades el juez tiene la posibilidad de decir que no. Lo que pasa es que hubo también un gobierno anterior que se ocupó, con algunas organizaciones de pseudo derechos humanos, se ocupó también de perseguir a los jueces que no daban determinadas libertades. Sí, esto también hay que decirlo, es decir, para un juez, en términos de conservar su empleo, digamos, y su trabajo durante el gobierno anterior, y pasó varias veces, pero durante el gobierno anterior fue muy fuerte, era más fácil dejar en libertad a una persona y arriesgarse a que cometa un delito que mantenerlo detenido y tener el ataque de organizaciones de derechos humanos, de protección de personas privadas de libertad, y que le pidan el juicio político por eso, y con una mayoría lo removían. Me imagino que te está escuchando alguien que no es un experto, te está escuchando mi vieja y te dice, no va preso nadie, porque no, si yo te digo, en general no va preso nadie. En general no. Para que estés detenido realmente tenés que tener muchos delitos antes, o alguna condena, o realmente hacer un desastre. Argentina, como he señalado, es uno de los países con los mayores niveles de impunidad que existe en la región. Acá sentado estuvo el fiscal Delgado, Federico Delgado, y dijo, estamos todos en libertad condicional, porque el nivel de abuso con el que se detiene con la preventiva, casos sonadísimos, Lázaro, quien fuera, de Sousa, etcétera, etcétera, es tan discrecional de parte de los jueces que estamos todos en libertad condicional. Bueno, a ver, ahí fue yo no comparto lo que señaló Federico, tuvo buen diálogo con él, pero sí hay un tema que me parece que es importante, que es, lamentablemente, muchas veces esta corriente de tanta impunidad lo que genera son reacciones naturales de la gente, de la sociedad, de los medios, y eso vuelve a generar alguna presión sobre determinados actores del sistema de justicia, especialmente los más visibles, vinculados a hechos de corrupción y demás. Y lamentablemente el Código Procesal Penal, que hay un código nuevo para ser aprobado justo en estos días, lamentablemente se iba a tratar hoy en comisión en diputados y no se pudo tratar, esperemos que lo traten en agosto. Lo que intenta hacer es establecer pautas objetivas, cuándo se aplica la prisión preventiva y cuándo no. Y ese me parece que es el camino que tenemos que construir. Y que esas pautas objetivas no sean solo aquella persona que no tiene un domicilio, que es el pobre que vos señalabas, o el que tiene bajos recursos, sino establecer, por ejemplo, una de las pautas que se establecía es, si todavía el dinero producto del ilícito está desaparecido y la persona lo sigue guardando, que esté privado de libertad, está obstruyendo el accionar de la justicia y tiene algo que seguir custodiando. Pero tiene que haber pautas objetivas y los jueces tienen que señalar esas pautas. Y me parece que lamentablemente hoy no existen esas pautas y estos movimientos han generado cierta inestabilidad en términos y criterios diferentes a la hora de decidir si una persona está privada de libertad o no. Y ahí tiene que ver con esto de construir institucionalidad, ¿no? Que nosotros tenemos que tratar es que esos criterios se sostengan más, esta es la ley y se cumple la ley. Y no la discrecionalidad del magistrado. Pasó un cierto tiempo, ¿qué impresión te quedó viéndolo a Vudú detenido, en pijama, etcétera, etcétera? No, yo lo dije en el momento, fue realmente innecesario, me parece que hay que ser muy respetuoso de las personas y su privacidad, y no importa si han cometido un delito o no, por más grave que sea, me parece que el Estado tiene que encarnar la justicia y no la venganza o la humillación. Nosotros, que es una de las cosas que tratamos de hacer con el Servicio Penitenciario Federal, y yo a veces discuto con el director y con las otras autoridades que están en el medio en términos de ser muy cuidadosos con las personas que están privadas de libertad. Uno no tiene que pasarse un centímetro de lo que establece la ley, los reglamentos, y no puede generar ni shows mediáticos ni cosas que sean estigmatizantes. Tiene que cumplir la ley.
Hoy se ha fijado para el 12 de julio el veredicto del caso Chicone y esperemos que los 3 jueces que tienen ese caso realmente resuelvan esto que en su momento fue un escándalo. Ahora, eso no justifica que en su momento se hayan publicado, y sin discutir la detención o no, que después la Cámara la revió y la modificó, pero sí además la difusión de esas imágenes me parece que no le hacen bien al sistema, porque en definitiva eso hace perder seriedad al sistema, y lo que necesita la justicia es ser seria, ser confiable. En países como Uruguay, no vamos a hablar de países más sofisticados, hay por encima de un 50% de confianza en el sistema de justicia y la gente respeta el sistema de justicia y a los jueces. Lamentablemente eso no es lo que hoy sucede en nuestro país. Nosotros estamos trabajando en ese proceso. A veces los jueces no se dejan ayudar también en esto y no ayudan en estos procesos que se necesitan o los fiscales para avanzar y brindar en definitiva a la gente respuestas, y respuestas que sean serias y confiables. Ese es el desafío. ¿Van a promover el juicio, van a impulsar juicio político contra alguno de los 12 jueces federales de la capital federal? No, a ver, nosotros hemos tomado una posición como Poder Ejecutivo en esto de respetar los 3 poderes, de tratar de tener la menor injerencia posible. Como Oro Pi siempre se manejó en una relación simbiótica con la política y con la prensa, y nosotros lo que decidimos es tratar, en lo que a nosotros respectaba, de romper esa relación y tratar de dejar que la justicia actúe con total independencia y los jueces se hagan cargo de sus decisiones. En el caso de la mala conducta de los jueces es una tarea del Consejo de la Magistratura, donde nosotros tenemos un representante, es un subsecretario de mi cartera, el doctor Maíquez, y él actúa en el ámbito de su competencia con el resto de los consejeros. Así fue que se avanzó frente a denuncias particulares que hicieron contra el juez Freiler, cuya remoción realmente fue muy difícil, mucho más difícil de lo que aparentaba, por estas resistencias del status quo y de esta relación que había, y creo que todos aquellos jueces que incumplen su tarea o cometen faltas saben que hoy el Consejo de la Magistratura puede avanzar en la remoción. Está claro. Pero no vamos a ir a perseguir a nadie ni nada que se le parezca. Voy a usar frases más bien legas, no de juristas, admítemelas, pero que tratan de ser gráficas. ¿La quieren ver presa, Cristina? A ver, no. La verdad es que eso lo tiene que decidir la justicia. Nosotros en estos meses, en este año, a partir de ahora, hay una serie de juicios orales muy relevantes que hoy, con la crisis económica y demás, han perdido a lo mejor metraje en los medios y demás, pero junto con el veredicto del caso Chicone, que tanto nos conmovió y que generó la remoción de un procurador, generó el apartamiento de un juez, de un fiscal, fue realmente una situación escandalosa. Hay otros juicios como el de la obra pública, el de Lázaro Báez, el de Julio López, es decir, hay un montón de juicios orales, que fue lo que yo planteé en un primer momento. Si uno va a buscar el archivo, el gobierno lo que quiere es que se realicen los juicios orales. En esos juicios orales es que el fiscal va a tener que demostrar que la expresidenta cometió un delito, y si no lo logra demostrar, el tribunal la declarará inocente, y me parece que ese es el desafío. Y eso es lo que nosotros queremos, que en definitiva la justicia se pronuncie definitivamente sobre la responsabilidad o no de la expresidenta, del resto de los funcionarios y de todas las personas que son sospechadas de haber cometido un ilícito. El ministro Garabano es el ministro de Justicia y Angelici el operador del gobierno. No, no es así. No es así. De hecho, fue investigado judicialmente y un juez, creo que fue Casanelo, sobreseyó la causa diciendo que eso no era así. Casanelo no es un juez que se lo pueda tildar de nada. Realmente es un juez muy serio, más allá de las críticas que se le hicieron y todavía a veces se le hacen. Entonces me parece que eso no es así. Obviamente, como él, como Angelici, habrá otras personas que tienen relaciones con jueces. Los jueces a veces, mi sensación, ¿no? Y esto, que no, hablando coloquialmente, muchos jueces, sobre todo como Oro Pi, estaban acostumbrados en ese marco de esa relación que yo señalaba a buscar actores políticos o actores relevantes en el círculo rojo para tratar de generar estas relaciones, y creo que esto es algo que el gobierno intenta romper. Es decir, el juez tiene que hacer su tarea
y me parece que ese es el desafío que tiene. Y si en definitiva habla con Angelici, o habla con Carrió, o habla con quien hable, eso no le va a garantizar o a sacar la responsabilidad que él tiene sobre la decisión que tome. ¿Es natural que hable con Angelici o con Carrió, juez? Eso es una decisión de cada juez y en cada caso. Y si eso es así, tendrán que evaluar en qué marco y con qué función. Yo, de hecho, con Angelici. No, yo lo conozco hace muchos años y tengo un razonable trato. Definime razonable trato. Razonable trato es que no tengo inconvenientes. En algún momento he tenido bastantes diferencias cuando yo era fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad es que en estos años, de estos ya casi 3 años de gestión de ministros, no he tenido conflictos, no se ha involucrado en el trabajo que tengo que realizar yo, así que la verdad que no he tenido problemas. No me sale otro verbo que no sea apretar. No... mira que es un verbo peronista de la época de Isabel Perón, el entornar. Soy viejo. ¿Angelici no entorna jueces? La verdad es que no lo sé, a mí no me consta, si no haría las denuncias que correspondan y demás. No, al contrario, de hecho, hay un tema que es muy sintomático, para mí muy importante, y es algo que la propia justicia, y esto a lo mejor a la gente no le interesa tanto, pero es algo que la propia justicia se va dando cuenta y es algo que es muy, creo que valorado, que es, y yo invito a todos los periodistas a revisar las designaciones de jueces que nosotros estamos haciendo. Ya hemos designado 192 jueces, que es una cifra récord para 2 años y monedas de gobierno, no lo hizo ningún gobierno de la democracia. El gobierno anterior no le gustaba designar jueces, lo que hacía era dejar subrogantes o jueces interinos para tenerlos mucho más manejables. Que es lo que hizo Fujimori en Perú y es lo que hizo Chávez en Venezuela. Y además esos mismos jueces tan influenciables ya no solo era para proteger la corrupción, sino que además era para atacar opositores, como le pasó en su momento a Narváez, a Olivera y otras personas. Lo cual realmente fue lo que hizo Fujimori, lo que hizo Chávez y que es lo peor que puede hacer la justicia. Ya no solo contribuir a la impunidad, sino perseguir a dirigentes opositores y demás. Y si uno analiza las designaciones de jueces, antes lo que a mí me cuentan es que había 2 o 3 personas vinculadas, incluso algunas de los servicios de inteligencia y demás, que entrevistaban a los jueces y eran los que decidían a quién nombraban juez y a quién no. ¿Hoy no pasa más? Hoy no pasa más. Hoy hay una mesa que ha salido en varios medios, que integra el secretario legal y técnico, Pablo Clusellas, el asesor del presidente, José Torello, el subsecretario Maíquez, se ha sumado ahora el procurador del Tesoro, el secretario de Justicia, el doctor Otamendi y yo, y ahí se deciden las designaciones de jueces, se les llevan al presidente, que es el que tiene en definitiva la decisión final. Así que me parece que esto es un crecimiento en términos de institucionalidad y hemos designado 192 jueces y pueden revisar esas designaciones de esos 192 jueces, fiscales y defensores. Ministro, dijiste tengo una razonable relación con Angelici. ¿Cómo es tu relación con Carrió? Hoy hace tiempo que no hablo, después de las últimas discusiones, hace tiempo que no hablo. Ella en algún momento creo que se enojó por algunas decisiones que nosotros o que yo tomé, pero bueno, tiene que ver de nuevo con la democracia, con el rol de ella como diputada, el mío como ministro, y bueno, yo tolero bien las críticas y los reproches, estoy muy tranquilo con la tarea que intento desempeñar y pongo mi mayor esfuerzo. Así que... Cuando Carrió habla, como habla de Lorenzetti, ¿habla por ella o habla por el gobierno? No, habla con ella y en su rol dentro del Congreso de la Nación, donde ella, la tarea del Congreso eventualmente es enjuiciar a los miembros de la Corte, al Procurador y a la Defensora General de la Nación. Eso es una competencia de ellos y ella puede en ese marco formular las críticas que considere y eventualmente accionar dentro de ese ámbito de su competencia. Yo ahí no ingreso, no me meto, como trato de tampoco no involucrarme con el Consejo de la Magistratura, que también actúa dentro del ámbito de sus competencias para los jueces menores, digamos, de juez de cámara hacia abajo. Entonces, son funciones y uno trata de ocuparse de sus tareas. En eso, yo con Lorenzetti tengo una buena relación, es el presidente de la Corte, corresponde que el Ministerio de Justicia tenga una relación casi semanal con el presidente de la Corte, hay un montón de cuestiones institucionales que se discuten y también
trato de mantener una relación fluida con el resto de los integrantes de la Corte en reuniones formales donde se discuten desde la reforma del Código Procesal Civil y Comercial hasta la implementación del Código Procesal Penal, cuestiones de presupuesto que el otro día generaron también una... Van al paro, dicen que van al paro. Bueno, en realidad eso es una cuestión gremial. Digo, la Corte amenazó, palabras más, palabras menos, amenazó, si no nos dan plata no podemos funcionar. Sí, yo creo que fue un error, un desacople de ellos, probablemente un problema de comunicación, seguramente esto yo estuve hablando después y sea un tema que se soluciona. De hecho, el mismo día ese había estado el administrador del Poder Judicial reunido con funcionarios de Hacienda y no había habido ningún problema. Si uno analiza objetivamente el presupuesto devengado de la Corte, que es el realmente ejecutado, uno ve que más o menos tiene ejecutado un poco menos del 50% y ya ha pasado en realidad más de la mitad del año, con lo cual perfectamente le debería alcanzar el presupuesto para el resto del año. Si hay algún gasto extraordinario, si hay alguna cuestión, es lo que tienen que pedir y se tendrá que ampliar el presupuesto. Pero también esto es importante porque en realidad incluso en algún medio trascendió como que el Ejecutivo le había recortado el presupuesto. Y de nuevo, es desconocer el rol de los tres poderes, porque en realidad, por más que el Ejecutivo recorte el anteproyecto de presupuesto, el que define el presupuesto es el Congreso de la Nación. Congreso. O sea que el que le fijó la autorización de gasto a la Corte es el Congreso Nacional. Está claro. A propósito de la Corte, para cerrar esta cuestión, la Corte de Lorenzetti, Rosati, Hayton, Rosenkrantz y Maqueda, ¿garantiza independencia del Poder Judicial en Argentina? Respecto al Ejecutivo, seguro. ¿Respecto al Legislativo? Esperemos que sí, pero respecto al Ejecutivo la garantizan sin duda. ¿Hay que ampliar el número de la Corte? No, la verdad es que es una discusión recurrente y en principio no pareciera que sea algo que ayude a la construcción de institucionalidad. Yo creo que la Corte tiene un desafío, yo se lo he planteado a ellos, en esto de recomponer la relación de la justicia con la gente. Creo que la Corte tiene mucho para hacer en ese rol. Y si la Corte no lo quiere hacer, porque considera que su función es básicamente resolver los casos en última instancia, debe permitirle el Consejo de la Magistratura sea el que genere esta recomposición, lo cual implica reformas hacia adentro del Poder Judicial muy profundas. Nuestro sistema de justicia sigue funcionando como hace 200 años. Todavía se cosan expedientes. Se cosan expedientes, se habla en español antiguo, se dicen fojas en vez de hojas o papeles. Acuo y adcuen. Seguimos, además, usando hojas y papeles cuando la mayoría de los poderes judiciales de la región ya usan el expediente digital. Nosotros en el Poder Ejecutivo, desde abril del 2016, usamos expediente electrónico para todo. Yo no firmo más en papel ninguna actuación. Incluso los dos pliegos de los dos decretos de designación de los últimos dos jueces de la Corte, Rosenkrantz y Rosati, los firmé electrónicamente con el presidente. Fueron los primeros decretos firmados electrónicamente en Argentina. Y la primera ley, proyecto de ley firmado completamente electrónico, fue esta reforma del Código Procesal Penal que también elevamos desde mi ministerio. Es inconcebible que todavía hoy se siga con papel. Me quedé con esta expresión que tuviste respecto de la independencia del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Fue prescindencia porque no es tu poder o porque no te parece que sea lo suficientemente independiente del Poder Legislativo? No, yo creo que yo puedo hablar desde el Ejecutivo y no me corresponde hablar desde los otros poderes. ¿Tiene lógica esta versión que dice al gobierno le gustaría que la Corte la presidiese Horacio Rosati? No tiene lógica porque en realidad el Poder Ejecutivo, y en esto creo que quiero ser muy claro porque es muy importante, la decisión del presidente de la Corte es una decisión de la propia Corte, sus 5 miembros, con lo cual al que ellos elijan está muy bien. El Poder Ejecutivo no puede intervenir, tener preferencias de quién la preside o no, es una decisión de ellos. Es como si, en definitiva, la Corte le dijera al presidente qué ministros colocar. En esto me parece que hay que ser muy respetuosos y muy claros, y me parece que en definitiva son los 5 miembros los que en unos meses deberán decidir, porque creo que la presidencia, esta última presidencia de Lorenzetti finaliza en diciembre, o sea que antes de diciembre deberán decidir. Que tampoco no es un tema tan decisivo la presidencia de la Corte. Lo importante es que la Corte funcione como un órgano colegiado
y que bueno, que pueda realmente, yo creo que a muchos de ellos los desvela esto de poder, y lo hemos charlado en las reuniones que hemos tenido con Marcos Peña, que hacemos visitas institucionales una vez por mes. Ahora estamos esperando que nos den la nueva fecha para la próxima reunión, que ya se le hemos pedido, y hemos conversado mucho esta necesidad de volver a, de algún modo, amigar a la justicia con la gente. Totalmente. Me quedan pocos minutos, pero quiero abordar varios temas. Para cerrar el tema de la Corte, ¿qué opinión te merece cuando se escucha decir Lorenzetti quiere dedicarse a la política y ser presidente? Es una decisión de él, respetable. Si desea hacer eso, sí. Debiera renunciar a su cargo de juez y dedicarse, como yo en su momento hice la mía de fiscal general, digamos. Así que me parece que es una decisión respetable. No me lo ha manifestado, yo he estado varias veces reunido con él y nunca me contó que quisiera hacer eso, pero... ¿Qué opinión te merecen las declaraciones de la vicepresidenta respecto de que no está de acuerdo con la causal del 1921 de despenalizar el aborto en caso de violación? No las comparto. Yo antes que la Corte sacara el pronunciamiento FAL, ya mi posición era que en definitiva, más allá de la ubicación de la coma, en la discusión técnica, incluía todos los casos de mujeres violadas. Esta cosa horrible de la redacción de violación de mujer, coma, idiota o demente, coma, una redacción errónea, ¿no? Pero digo... Y una redacción de época, en realidad, ¿no? Pensemos que fue hace 90 años que en definitiva se sancionó ese código, bastante duró. Ahora el próximo 21 de agosto, finalmente seguramente el presidente eleve el anteproyecto de nuevo Código Penal. Mi posición es que comparto en definitiva la visión de la Corte, que esto alcanza a cualquier mujer que fue violada. O el caso de peligro de muerte, de riesgo de vida, ¿no? Sí, riesgo de vida. ¿Y el proyecto que salió diputado te convence? No me corresponde a mí evaluar, yo tengo algunas cuestiones que no me convencen. Yo creo, y lo dije públicamente, fui mutando mi posición, no me considero tampoco militante de ninguna de las posiciones, creo que es un problema y que hay que tratar de darle solución, y yo creo que si hay algo que no le va a dar solución a este problema es el derecho penal. El derecho penal es sumamente ineficiente para dar solución a un montón de problemas, y claramente este, que es un problema social, es uno de ellos, y no me parece bien que todavía sigan algunas conductas atrapadas dentro del derecho penal, y no me parece bien que se hayan agregado, por ejemplo, la sanción a responsables de clínicas y más desde el derecho penal. Porque en definitiva no es el derecho penal. No es el derecho penal, para nada de esto. Hay que resolverlo. Incluso se quieren aplicar sanciones, serán sanciones administrativas, se les cerrará la clínica, se les sacará la matrícula para ejercer la medicina, pero no es el derecho penal. Lo que hay que sacar es el derecho penal de esto, y ojalá de muchos temas se fuera sacando el derecho penal, como en su momento el desacato, que era cuando uno hablaba mal de un funcionario, fue derogado como delito, que lo hizo en su momento Menem para cumplir con la CIDH. Me parece que es importante que cada vez el derecho penal sea algo que se ocupe de menos cosas con mejores resultados, y a cosas que realmente está en juego la convivencia de la sociedad. Se hace en este marco de lo que hemos hablado, recursos, nombramientos, jueces, prejuicios, corrientes, ¿se hace justicia o se hace lo que se puede? No, a ver, yo creo que a lo mejor es pretencioso decir que se hace justicia, pero creo que la verdad es que muchos fiscales, el otro día hicimos una reunión de Argentina sin narcotráfico, primero una reunión con más de 200 jueces, después con más de 200 fiscales de todo el país, y yo creo que hay muchos fiscales, muchos jueces que realmente dejan su vida, horas, y hacen un esfuerzo enorme para tratar de hacer cumplir la ley. No sé si es hacer justicia, pero al menos hacer cumplir la ley, y de buena fe y del modo más humano posible. Y me parece que frente a tantas críticas también es importante reconocer este esfuerzo. Y creo que también en esto, y dentro yo me ha tocado trabajar en toda la región y en muchos países del mundo en temas de justicia, con todas las dificultades que tenemos y que hemos enunciado, y que podríamos estar toda la noche enunciando los problemas que tiene el sistema judicial argentino
funcionan muchas cosas razonablemente bien y todavía hoy tiene uno la expectativa de poder presentar un caso y que ese caso se resuelva bien y en tiempos razonables. Las justicias provinciales, hay muchas que funcionan razonablemente bien en Córdoba y en otras jurisdicciones. Me parece también ahora la ley de flagrancia, es una ley que ha logrado que cuando la detienen a las personas ya no recupera libertad, roto la puerta giratoria. Hay un 69% de los casos que ingresan a flagrancia se resuelven en 30 horas. Parece otro país, pero está sucediendo. Total. Nos queda hablar de muchos otros temas, como será la próxima, arbitraje, mediación, etcétera, etcétera, pero pensaba esto, después de aborto, ¿viene la propuesta del gobierno de despenalización de tenencia de droga para uso personal? A ver, ese es un tema muy conflictivo, es esto de nuevo, si el derecho penal es capaz o no de resolver. Y acá hay una posición muy fuerte y muy entendible de la Iglesia, los curas villeros que trabajan con la población más vulnerable y el mensaje confuso que una despenalización abierta provocaría en los jóvenes y sobre todo en los chicos que hoy muchas veces son utilizados por estas organizaciones de narcotráfico y que realmente los ponen en una situación de riesgo muy grande. Y en paralelo con esto el impacto del Paco como una droga de muy bajo costo y de alto consumo que genera un daño a la salud terrible. El anteproyecto del Código Penal avanza de un modo muy interesante, que es que no despenaliza la tenencia. El consumo en Argentina está despenalizado, nunca se penó el consumo. Lo que se pena es la tenencia para consumo, la tenencia específica de estupefacientes. Hay un fallo también de la Corte que lo que dice es que mientras esa tenencia no tenga trascendencia a terceros, no sería delito por el artículo 19 de la Constitución. Y el Código, el anteproyecto, avanza en esa línea y en la tenencia para consumo, mientras no tenga esta trascendencia a terceros, genera una solución de despenalización. La que sí tiene trascendencia a terceros sigue, pero más con un abordaje mucho más terapéutico. Es muy severo con la comercialización, especialmente del Paco y la producción del Paco, que es algo que hablamos con la gobernadora Vidal y que es una cosa que hay que atacarla fuertemente, como en su momento se atacó al crack en Estados Unidos, que en definitiva es lo mismo y generó realmente muchos jóvenes con los cuales los destruía el Paco o el crack. Y avanza también muy fuertemente contra las organizaciones que lucran con el narcotráfico. Incluso por primera vez se va a penar a las organizaciones internacionales que generan actividades de narcotráfico en Argentina. Entonces me parece que ese es un camino muy interesante que abre este anteproyecto de Código Penal con un abordaje prudente y adecuado en cuanto a la tenencia, a la realidad y a los problemas, y un abordaje además en esta línea muy duro respecto de quienes lucran en definitiva con la salud y la vida de los más vulnerables. Siento que te pasa lo que me pasa. Ideológicamente o teóricamente uno dice una acción privada de los hombres no puede estar penada, pero escuchás al padre Pepe en las villas y decís, me parece que los libros son... Sí, una cosa es lamentablemente, ¿no? Pero queda, uno a veces lo ve desde el consumo recreativo que hacen unas personas de marihuana y otra es la realidad. Totalmente. ¿Nos morimos y qué pasa, Germán? Qué buena pregunta en realidad. Uno tiene la expectativa de haber dejado en la tierra y haber dejado a sus seres queridos lo mejor posible. ¿Pero hay algo más? ¿Quién lo sabe eso? El viejo chiste a los abogados es el de Tom Hanks en Filadelfia, que son 500 abogados ahogándose en alta mar y la respuesta es un buen comienzo. Si hubiese paraíso, cielo, que ¿los abogados vamos al paraíso? Y depende. Yo creo que hay muchos que sí, no sé si incluirme, pero creo que hay muchos que realmente hacen esfuerzos y ayudan a un montón de personas que lo necesitan. Creo que es muy importante, yo veo a abogados en estos centros de acceso a justicia en todo el país, ayudando a gente que no sabe ni cómo acceder a un plan social, ni cómo acceder a la SUBE, ni a los descuentos, ni a la documentación para sus hijos, uniendo familias. En un caso que le impactó mucho al presidente cuando le presentamos estos centros de acceso a justicia, que era un chico que había quedado solo acá en Ciudad de Buenos Aires, en una villa,
y se lo pudo de algún modo volver a vincular con un pariente que tenía en San Juan y se le dio todo y se unieron este sobrino con este tío. Entonces yo creo que hay un montón de abogados que realmente se rompen el alma tratando de hacer el bien y ayudar a la gente, y creo que el Estado de Derecho y la ley es la forma también de igualarnos realmente a todos y de que todos tengamos los mismos derechos, ¿no? También las mismas obligaciones, que a veces nos olvidamos de esa parte. Entonces yo creo que es importante. Después, lamentablemente Argentina es algo que el presidente está, y es creo que el gran desvelo del presidente, tiene que dejar de lado la viveza criolla, tiene que dejar de lado el egocentrismo y el me salvo yo y que el resto no importa, ¿no? Y a lo mejor los abogados a veces en eso han sido muy exacerbados, ¿no? Esta situación. La última es muy cortita. ¿Tiene algo, mucho o nada de justificación que a los abogados les digan Avenega, Cuervo? Sí, es interesante porque yo lo relaciono todo con acciones. Uno de los grandes desafíos con la reparación histórica de los jubilados fue tratar de que la reparación histórica, que es un esfuerzo enorme, millonario, que hicimos todos los argentinos para tratar de ayudar a nuestros jubilados, no se lo quedaran los abogados. Y se fijó un honorario estándar para todos y se quejaban los abogados de todo el país. Es decir, porque van a pacto de cuota litis y se llevan el 20, el 30 veces por ciento de un juicio laboral, de alguien que sufre un despido o de un accidente de trabajo o una jubilación que el Estado le litigó mal. Creo que en esto tenemos que ser muy prudentes y los propios abogados hacer una autocrítica, ¿no? Gracias por haber venido. No, muchas gracias a vos, un placer. Esto es Luis Novarecio Entrevista, nos vemos mañana, se quedan en A24 con Mundial 24, un gusto acompañarnos.